una creciente participación en los conflictos en Medio Oriente, como la guerra civil en Siria, la organización chiita libanesa Hezbollah se proyecta como una fuerza regional, acompañando siempre la agenda de Irán, su principal apoyo. Todo este desarrollo lo observa con mucha preocupación Israel. Vemos un informe y lo analizamos. ...32 años después de su fundación, para luchar contra la ocupación del sur del Líbano por parte de Israel, Hezbollah se proyecta fuera de las fronteras libanesas para convertirse en un actor regional de peso en Medio Oriente, siempre en estrecha asociación con Irán, su principal respaldo religioso, político y militar. La organización de extracción chiita mantiene su condición múltiple de partido con representación parlamentaria, red de servicios sociales a cargo de hospitales y escuelas, pero sobre todo de experimentada guerrilla, con miles de combatientes, armamento moderno y amplia capacidad de intervención militar. Esa capacidad ya había podido comprobarse durante la Guerra del Líbano de 2006, cuando enfrentó a las fuerzas de defensa de Israel, infligiéndoles importantes bajas y forzando un alto el fuego. Aunque la cantidad de hombres de que dispone Hezbollah es un dato que la guerrilla se niega a discutir públicamente, hay quienes afirman que supera cómodamente al ejército oficial del Líbano, contando con más de 20.000 efectivos activos y unos 30.000 reservistas, además de un stock de 150.000 misiles de diferentes tipos, incluyendo cohetes de medio y largo alcance. La proyección de Hezbollah, en consonancia con la agenda iraní en la región, comenzó a verse ya en 2003, cuando, tras la caída de Saddam Hussein, entrenadores del grupo ayudaron a la formación de milicias chiitas en Irak para combatir a la ocupación anglo-norteamericana. A partir de 2014, fuerzas de Hezbollah volvieron a Irak para entrenar a unidades chiitas que irían a pelear a Siria, pero también intervinieron en la batalla para retomar Mosul. Otro escenario en el que se desplegaron agentes operativos de Hezbollah es el conflicto en Yemen, donde Irán apoya la causa de los rebeldes houthis, librando una suerte de guerra por delegación con Arabia Saudita, enemigo regional de Teherán. Pero el tablero principal en Medio Oriente es hoy Siria. Allí, el Hezbollah comenzó a intervenir desde 2012 en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, enviando miles de combatientes. Un alineamiento lógico, dado que el presidente sirio pertenece a la vertiente alawita, una rama del Islam chiita, y es también un aliado de Irán. En Siria, Hezbollah enfrentó sobre todo al ISIS, organización integrista sunita contra la que Irán viene desplegando una intensa campaña. También luchó contra el Frente al-Nusra y tuvo una participación importante en el combate por el control de Alepo y otras localidades. Desde fines de julio, la guerrilla libanesa lucha codo a codo con el ejército de Bashar al-Assad en Qom, al oeste de Siria, en la frontera con el Líbano, para erradicar un bolsón de la organización Estado Islámico en el área. En la última semana de agosto, Hezbollah y los sirios acordaron permitir al ISIS una retirada estratégica hacia el este de Siria, un tratado que fue ampliamente criticado por aliados de Irán y los libaneses y que Estados Unidos abortó con una serie de bombardeos. تمت إعادة السيطرة على مراحل على ما يزيد عن 270 كيلو متر مربع في الأرض السورية، استعادة السيطرة عليها بالكامل. وبالتالي ما بقي تحت سيطرة داعش سواء الوجود الفعلي أو السيطرة بالنار ما يقارب 40 كيلو متر مربع. Es que el involucramiento en Siria tiene consecuencias. Aún siendo una fuerza chiita, la guerrilla libanesa conservaba cierto nivel de adhesión en el mundo árabe, predominantemente sunita, a raíz de su condición de antagonista de Israel. Su participación en la guerra civil, en la que subyace un enfrentamiento entre sunitas y chiitas, afectó esa imagen. Pero para Hezbollah, enviar tropas a Siria no solo comporta desplegar solidaridad chiita, sino recibir a cambio del gobierno de al-Assad armas sofisticadas. Algo que mantiene en alerta a Tel Aviv, como se hizo explícito en la reciente visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la que el primer ministro Benjamín Netanyahu acusó a Irán de producir misiles en territorio sirio para armar a Hezbollah. Iran is busy turning Syria into a base of military entrenchment
and it wants to use Syria and Lebanon as war fronts against its declared goal to eradicate Israel. It is also building sites to produce precision-guided missiles towards that end in both Syria and in Lebanon. This is something Israel cannot accept. This is something the UN should not accept. Pero lo que más preocupa a Israel es la experiencia acelerada de combate que están adquiriendo las milicias libanesas, algo que no subestiman, como señaló el New York Times, Gaby Siboni, del Instituto de Estudios en Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv. Es un tipo de experiencia que no puede comprarse y algo que servirá a Hezbollah cuando deba volver a enfrentar a Israel. Una confrontación que puede ocurrir en cualquier momento. Y el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se lo vio en estos días haciendo algunos movimientos extraños porque desde el 2014 no se desplazaba. Estuvo con el presidente sirio. ¿Para qué estuvo con el presidente sirio? Básicamente por un acuerdo entre Hezbollah y Siria, y en este caso con Bashar al-Assad. Recordemos que ambos responden a Irán. Esta es una realidad por un lado. Por el otro lado, Hezbollah necesita armamento. Ese armamento se lo puede proveer Siria, justamente. Si vamos al caso, también hubo algo que puede parecer contradictorio. Hezbollah escoltó a milicias del ISIS para que se desplazaran hacia el este de Siria, esto con el guiño de Bashar al-Assad. Hezbollah nace en 1982, el nombre significa Partido de Dios y nace en contra de Israel, básicamente. Pero hoy el contexto geopolítico es totalmente diferente. Es diferente porque, por un lado, Israel está más cerca que nunca de Arabia Saudita. Es diferente porque Hezbollah en realidad no carga contra Israel, sino carga a favor de Irán, más allá de que Irán pueda tener un discurso en contra de Israel. Lo cierto es que en este reacomodamiento, Hezbollah hay que tenerlo en cuenta. Es un partido político con representación parlamentaria, presta servicios sociales en hospitales y centros educativos y además tiene un brazo armado. No es el Líbano. El Líbano es Michel Aoun, es el nuevo presidente después de 42 intentos. El Líbano es otra cosa, pero sí tiene representación dentro del gobierno del Líbano. Pero ¿cuánta razón tiene en inquietarse Netanyahu? Netanyahu en este momento creo que lo está usando para consumo interno, es decir, no hay una amenaza directa, así como tampoco hay una amenaza directa del ISIS contra Israel, más allá de que el líder laborista haya dicho que hubo un atentado del ISIS dentro de Israel, hoy no hay una amenaza directa. Entonces, ¿están más preocupados por los cristianos, los del ISIS, que por el Estado de Israel? Los cristianos son los principales damnificados del ISIS en todo el mundo, no solo en Medio Oriente, también ocurre esto en Europa. Sí, señor. La expansión de Hezbollah tiene que ver también con la política interna. Recordemos que en el Líbano es muy difícil formar gobierno. 42 intentos hizo Michel Aoun, el actual presidente, para lograrlo y necesitó el apoyo de Hezbollah. Y dentro del gobierno del Líbano siempre habrá ministros de Hezbollah, así como los hay en el Parlamento. Hablábamos de Irán, Natalia. Sí, bueno, a su vez sobre un tema muy sensible, agrego a lo que decía Jorge, que la preocupación de los israelíes es que se encuentran con un partido político, con un gobierno que marcha, estamos hablando del Líbano, y con una milicia totalmente con mucho poder. Irán, a mi entender, toma como instrumento de su poderío regional. Irán es una potencia y ellos son ahora quienes están tomando, inclusive desde el discurso, la lucha contra el terrorismo. Ese terrorismo del Estado Islámico donde Hezbollah ha tenido una participación, digamos, con un alto costo también de hombres y demás, y donde, digamos, la infraestructura es de los guardianes de la revolución, y donde, de Irán, sí, donde sin dudas esto que le ha permitido a Hezbollah estar en Afganistán, en Yemen, en Siria, donde sin duda se necesita de Bashar al-Assad porque es el conducto que va a Irán, el aliado árabe, hace que la milicia no solo es vista desde otro lugar, sino que también tiene un poder que antes estaba focalizado en 1980, cuando, como Jorge dice, nace para luchar contra Israel en lo que es
el sur del Líbano y la ocupación israelí, hoy tenemos una milicia que actúa y opera eficientemente en toda la región. Raúl. Hay algo interesante ahora que hablamos de Hezbollah con respecto a lo que estamos repasando, digo, en el marco de lo que explicaba Jorge, que uno aprende de estos temas escuchándola a él, obviamente, pero digo, Hezbollah actúa fuera del Líbano únicamente en esos frentes de ataque al ISIS en Siria, ese con aval del gobierno sirio, en Irak, por la recuperación de Mosul. Fueron las intervenciones militares que ha tenido. Otras intervenciones fueron como instructor de fuerzas rebeldes, como fue el caso de Yemen, digamos. Es poco lo que hay de elementos ciertos para denunciar, como hace Estados Unidos o Unión Europea, de que Hezbollah haya actuado en acciones terroristas fuera de la región, fuera de su territorio. En ese sentido... Definición que no acompañan ni Rusia ni China. Exactamente, parte, ¿no? sí, hay una controversia internacional con ese tema, pero digamos, en esto estamos viendo que indudablemente es una fuerza militar que está creciendo, aprendiendo, pero me parece que en ese sentido más es un brazo de defensa que tiene el Líbano contra Israel, fundamentalmente en el conflicto que le dio origen, que hoy se está creciendo o expandiendo en función de lo que es la región, la situación caliente que existe en la región, que es el tema ISIS. Me parece que nadie puede quedar al margen de esto, tampoco Hezbollah. ¿Algo más antes de irnos a la pausa? Hay 12 definiciones de terrorismo en Naciones Unidas y realmente es muy difícil etiquetar a una fuerza. Lo cierto, hay que reconocer, es que Hezbollah cometió atentados fuera de su territorio. Beirut no es territorio extranjero, es el Líbano, pero ha cometido atentados fuera. Y entre los cargos contra Hezbollah es que ha sido pionero y precursor de los atentados suicidas en Medio Oriente. Bueno, esperemos que efectivamente lo que está pasando ahora sea solo estas inquietudes del primer ministro israelí para consumo interno y que no tengamos que enfrentarnos a nada tan serio. Nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos. En instantes, cambios políticos en Angola. Gobernado con mano de hierro durante 38 años por Eduardo dos Santos, el país africano tiene un nuevo presidente, el tercero en su historia. Y además, violencia étnica en Myanmar. Miles de rohingyas, una minoría musulmana, huyen hacia Bangladesh escapando de la represión del gobierno. La ONU advierte sobre posible catástrofe humanitaria. Los detalles en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.